Soy Samantha Ellison, tengo 36 años. Solía pensar que si todo funcionaba sin problemas y no molestaba a nadie y hacía bien mi trabajo me dejarían quedarme. Pero un día quitaron la placa con mi nombre y la metieron en un cajón al lado de un rodillo quitapelusa roto y una cajita de clips agrietada. Sin nota, sin explicación. Douglas dijo que ya habías aportado lo suficiente. Y lo entendí, a veces no borran tu nombre, simplemente dejan de llamarlo. Pensé que todavía tenía un nombre. La placa solía estar bien centrada en la puerta nivelada, firme pegada al cristal, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Ashford Samantha. Estrategia y crecimiento. Ahora estaba boca abajo en el cajón de suministros, debajo de un rodillo a medio usar y una caja rota de clips. La encontré buscando grapas. No la saqué. El correo llegó a las 7:42 a.m. Asunto: mesa redonda trimestral de liderazgo, solo personal interno. Venía con un archivo de Excel. 3 pestañas: colaboradores, ponentes, núcleo. Lo leí 2 veces antes de buscar mi nombre. Nada. Actualicé. Seguía sin aparecer. Lauren Carter figuraba 2 veces, una en núcleo, otra como ponente. Ben tenía su nombre solo como si fuera famoso. Incluso los becarios estaban etiquetados como observadores, pero no había ningún Ellison, ni Sam, ni siquiera el típico error de Elliston que a veces me ponían. Revisé mis mensajes de Teams. Cheryl había marcado la invitación como vista. Jordan le puso un corazón. Douglas no dijo nada. Siempre usaba el silencio como punto final. A la hora de la comida casi creía que había sido un descuido. Para las 3 de la tarde ya no lo creía. Al pasar junto a la sala de juntas, las luces estaban bajitas, justo lo suficiente para que se sintiera exclusivo. Las nuevas diapositivas de liderazgo estaban proyectadas. Mi antigua paleta de colores gris claro, con acentos azul marino, aún aparecía en las láminas. Lauren estaba exponiendo. Su voz subía demasiado medida en algunas palabras. Me quedé fuera del campo de visión tras la esquina junto a las escaleras. El tiempo justo para contar cuántas personas había en la sala. El tiempo suficiente para darme cuenta de que la mayoría de lo que estaban presentando lo había escrito yo. A las 4:15 apareció una caja doblada junto a mi escritorio. Tenía un post-it amarillo pegado encima. Reubicación tercer piso. Área de soporte de proyectos. Debbie pasó media hora después cargando carpetas. Al verme, bajó el paso. Pensé que ya habías hecho la transición, dijo casi con suavidad. Douglas comentó que ya habías aportado lo suficiente. Lo dijo con ligereza, como si así doliera menos. Asentí. No porque fuera cierto, sino porque era más fácil. En el cajón, la placa seguía ahí. El adhesivo ya tenía polvo en los bordes. Cerré el cajón despacio. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie dijo que ya había terminado. Pero alguien se había tomado el tiempo de despegar mi nombre. Y nadie se molestó en volver a ponerlo. No quería incomodar a nadie. Hubo un tiempo en que revisaba mis correos 2 veces antes de responder para asegurarme de que el tono fuera lo suficientemente suave, las palabras sin filo. Hasta dejaba fuera mi firma si me parecía demasiado. Los demás se iban a la hora feliz. Volvía a correr las proyecciones porque alguien se había olvidado de bloquear las celdas del Excel. Nada de eso quedó escrito. Nadie lo mencionó después. Una vez Lauren mandó la versión equivocada de una propuesta al cliente. Las cifras estaban mal, 3 filas desalineadas. Lo noté antes de que se enviara. Corregí todo. Limpié el archivo. Lo revisé 2 veces. Cuando Douglas lo mostró en la junta de revisión, se recargó en su silla y asintió hacia el rincón donde ella estaba sentada. Así sí. Buen trabajo. Ella se sorprendió, luego sonrió. Yo también sonreí. Nadie volteó hacia mí. Después de la junta doblé la copia impresa en 4 y la metí en el bolsillo lateral de mi bolso. Su nombre estaba en la hoja de portada. El mío, en el margen una sola vez con lápiz rojo. Sean me vio tirarla al bote de trituración más tarde ese mismo día. ¿Por qué no dices nada? No contesté de inmediato. Luego le dije, no es importante. La carpeta que solía llevar y traer todos los días todavía tiene mis iniciales grabadas en la esquina. Las hice cuando la compré con mi propio dinero el primer año que entré.
pero la etiqueta dice Equipo 3, Carter L. Nunca la cambié. En algún momento pensé que ser accesible facilitaría las cosas, que no corregir a la gente haría que eventualmente se dieran cuenta solos, que había una especie de fuerza en no necesitar reconocimiento, en seguir siendo útil invisible. Una vez Douglas hizo una pausa durante la reunión del lunes, me miró directamente y dijo: valoramos a las personas que hacen que todo fluya mejor. Nadie reaccionó. No sonó como un halago. Y yo seguí facilitando. El archivador debajo de mi escritorio todavía guarda copias de proyectos en los que trabajé, pero nunca dirigí. Algunas páginas tienen mis notas en los márgenes. Pero los títulos siempre llevan el nombre de otra persona. Antes creía que se iban a dar cuenta, que no ser un problema era parte de ser la solución. Ahora creo que simplemente era fácil de borrar. No creo que lo hicieran con intención. Pero seguía pasando. Aún tengo la tarjeta. Las esquinas están algo dobladas por estar semanas bajo un montón de clips. La letra adentro se ve apresurada, 3 plumas distintas, ninguna conocida. Las tarjetas de los demás tenían nombres impresos con tinta metálica. La mía decía, para nuestra compañera. Sin nombre, solo eso. Debbie me la dio en la sala de descanso 3 días después de mi cumpleaños. Seguro fue cosa del sistema. Alguien olvidó poner tu nombre en la lista. Sonrió como si no fuera personal. Probablemente no lo fue. La dejé en el cajón de abajo de mi escritorio. No porque me importara, sino porque no supe qué más hacer con ella. En la convivencia de invierno, Franklin Grant levantó su copa para brindar por el equipo. Agradeció al liderazgo, a los analistas, al grupo de operaciones. Luego hizo una pausa y añadió, y a la que sacó todo el proyecto del desastre. Ella sabe quién es. Yo estaba cerca del final de la fila del buffet con una bebida en una mano y el plato en la otra. Douglas no volteó a verme. Sigamos avanzando, dijo rápido. El presupuesto del primer trimestre necesita mucha atención. Nadie dio seguimiento. La reunión siguió su curso. Meses antes yo había diseñado una presentación estratégica para uno de nuestros nuevos clientes, una cuenta que llevábamos más de un año tratando de cerrar. Esa semana trabajé hasta tarde todas las noches. El viernes por la mañana vi la versión final impresa sobre la mesa de juntas. Ben Carter estaba al frente. Les voy a presentar lo que hemos preparado, dijo pasando a la primera diapositiva. Mi archivo tenía una mancha de café tenue cerca del margen inferior, la misma que aparecía en la copia impresa. No hizo ninguna modificación. Solo cambió el pie de página. Nadie me miró durante la presentación. Sonreí una vez cuando Franklin asintió con aprobación. No creo que lo haya notado. Esa misma tarde abrí el archivo original y dejé el cursor sobre la tecla de borrar. Luego lo guardé con otro nombre, borrador no usado, Boga 2, y lo cerré sin volverlo a abrir. La mancha de café seguía ahí, el mismo círculo, la misma esquina. Hay un tipo de silencio que no es la falta de ruido, sino el peso de lo que nunca se dice. Antes me preguntaba si estaba esperando demasiado. Ahora me pregunto si alguien siquiera notó que estuve ahí. No sabía que ese regalo siquiera existió. Me enteré por accidente, como suele pasar con las cosas que nadie se molesta en esconder bien. Dylan estaba actualizando mi computadora, algo de un nuevo parche de seguridad. Su tono era casual. Debiste estar feliz. ¿No eran boletos para el Super Bowl? Escuché que Franklin los mandó directo. Asentí despacio. No pregunté a qué se refería. Solo dejé que la frase flotara entre nosotros hasta que él hizo clic en otra ventana. No había nada en mi bandeja de entrada. Nada en spam ni en eliminados. Ningún correo reenviado ni mensaje de Franklin. Esa noche escribí su nombre en la barra de búsqueda otra vez. Nada. A la mañana siguiente revisé nuestro sistema interno. Registro de entregas. Firmas de recibido. Una sola entrada. Regalo cliente. Recibido por Doug Whitman. Sobresellado. Sin anotaciones. Esperé hasta después de la segunda reunión para preguntar. Él estaba junto al elevador con los brazos cruzados y la corbata medio floja. Mantuve la voz neutra. Escuché que Franklin tal vez mandó algo para mí. Una pausa. Luego un encogimiento de hombros. No era personal. Regalos así van para la firma. Llevé a alguien que nos está apoyando a largo plazo. Espero que entiendas tu lugar aquí.
Las palabras se esparcieron como agua fría sobre un escritorio delgada, sin forma, avanzando lento. No respondí. Más tarde esa semana, Franklin mandó un correo. Breve, sin asunto. Samantha, ¿te gustaron los asientos? Los elegí especialmente segunda fila vista central. Pensé que te gustaría el ángulo. No respondí de inmediato. Lo leí una vez. Luego otra. Cerré la pestaña. Ese fin de semana alguien subió fotos. Una cuenta privada, pero no lo suficiente. En el fondo de una selfie sonriente aparecía Douglas en el asiento del pasillo. Junto a él Randy, sin gafetes de empresa, solo camisetas iguales y 2 vasos de plástico en la mano. Guardé la imagen, sin título. Solo la arrastré a una carpeta sin nombre. No la volví a abrir. No era decepción, no exactamente. Eso implicaría que esperaba algo. No me olvidó. Eso habría sido más fácil. Él lo recordó y aún así se eligió a sí mismo. Y por primera vez, dejé de preguntarme qué había hecho mal. Empecé a preguntarme por qué alguna vez creí que yo debía estar en esa sala. No necesito discutir para saber que tenía razón. Cambié mi lugar dentro del sistema, no con una junta, no con un anuncio, solo una edición silenciosa en el sistema interno. En la parte de asignación de equipo marqué sin asignar. Nadie preguntó nada. No se activó ninguna alerta. No necesitaba permiso para desaparecer. El panel se actualizó al instante. Salí del chat grupal de estrategia. Desactivé las notificaciones. Marqué los mensajes internos como leídos sin abrirlos. Las reuniones desaparecieron de mi calendario sin explicación. Nadie escribió preguntando por qué. La última presentación en la que trabajé tenía una flechita roja en la esquina, un comentario mío que decía «Revisar totales si cambia el flujo de ingresos». Nadie respondió. Renombré el archivo como «Borrador final», no su usar, lo arrastré hacia la papelera y vacié la carpeta. Mi gafete con mi nombre, letras negras cosidas sobre fondo azul marino, había estado colgado en mi bolso de trabajo durante años. Le quité el clip y lo dejé en el cajón junto a unas baterías sueltas y cables viejos, sin ruido, sin ceremonia. Lisa de comunicaciones me detuvo cerca del elevador. ¿Vas a aclarar lo de los créditos del proyecto? No pusieron tu sección. La miré. Luego bajé la vista hasta la tabla que sostenía. Su pluma estaba justo encima de la línea donde debería estar mi nombre. Ellos ya tomaron esa decisión, dije. Yo solo estoy facilitando que lo mantengan así. Parpadeó. La pluma no se movió. Luego asintió una vez y se fue. Douglas mandó un mensaje más tarde esa tarde. Corto. Ojalá podamos alinearnos de nuevo más adelante. Avísame si necesitas algo de mi parte. No respondí. Desactivé mis accesos especiales. Cerré los vínculos a las carpetas compartidas que yo misma había creado. Le entregué los permisos de administrador del portal de análisis a Ben. No dejé instrucciones. En algún momento dejé de releer mis propios correos antes de enviarlos. Después dejé de releer punto. Llevé mi propia taza desde Casa Blanca de cerámica, con el borde un poco estrellado. La dejé en el estante sobre mi escritorio donde nadie mira. No era para presumir. Nada se rompió. Nada se derrumbó. La estructura siguió exactamente igual, pero yo me deslicé fuera entre las líneas, y lo extraño fue que no se sintió como irme. Se sintió como por fin decir la verdad sin decir una sola palabra. Nadie se dio cuenta de que ya me había ido. Dejé de poner alarmas, no como acto de rebeldía, sino porque las mañanas ya no exigían nada de mí. Llegaba cuando llegaba, casi siempre antes que los demás. El silencio ya no se sentía como ausencia, sino como permiso. Movieron mi escritorio a un rincón junto a las escaleras de servicio, cerca del área de descanso, lejos de los pizarrones y las ventanas. Las losetas del piso no combinaban. El escritorio tenía un cajón que se trababa y la silla se inclinaba un poco a la izquierda. No pedí que lo cambiaran. Empecé a traer otra taza azul marino con una grieta delgada en la base. Nunca se derramó. Preparaba té de menta en la cocineta y lo dejaba reposar más tiempo que antes. Nadie comentó sobre el olor. Los reportes que gestionaba eran tareas de fondo, archivado de datos, conciliación de métricas, nada crítico.
sin presentaciones, sin solo unos cambios, sin llamadas de preparación en domingo por la noche. No me invitaban a las reuniones de revisión. Mi calendario parecía una ventana que había olvidado cómo abrirse. Molly pasó un jueves. Se apoyó en la orilla del escritorio y tocó la foto que tenía clavada junto a mi monitor. ¿Es tuya? El bosque la miré un momento. Una impresión en escala de grises de pinos densos y sin niebla. No, solo algo que encontré en la sala de suministros. Ella dudó antes de asentir. ¿Te noto? Más callada. No en mal sentido, solo más tranquila. No lo expliqué. Solo sonreí. La calma llega cuando dejas de esperar que alguien te deje entrar. No se quedó mucho después de eso. Algunas tardes caminaba hasta la escalera del fondo en vez de tomar el elevador. Había una ventana angosta en el descanso. Si me colocaba en el ángulo correcto, podía ver el muelle de carga, escaleras metálicas, concreto desgastado y un parche de grava que nunca se secaba del todo. Nadie venía a buscarme. Los mensajes se detuvieron. Mi gafete seguía funcionando, pero las puertas que antes usaba ahora tardaban un poco más en abrir como si necesitaran pensarlo. Llené cuadernos con observaciones que no pensaba compartir. Marqué secciones con post-its rasgados a veces, con etiquetas a veces, sin nada. Mantenía las páginas ordenadas. Por alguna razón eso importaba. El té se enfriaba más rápido de ese lado del edificio. No me molestaba. No estaba ahí para ser vista. Algunos roles no te los quitan. Solo se disuelven en silencio cuando dejas de sostenerlos. No me necesitaban a mí. Necesitaban la idea de mí. Supe que no se trataba de mí en cuanto vi el asunto del correo. El mensaje llegó por medio de la asistente de Douglas. Formal directo. Una invitación de calendario. El cliente había solicitado una reunión. Mi nombre aparecía como participante, no como organizadora ni como ponente. Solo un nombre entre varios. Douglas escribió un mensaje directo unas horas después. Sam significaría mucho si pudieras acompañarnos. Tal vez no manejé bien las cosas antes, pero esto podría ser un nuevo comienzo. Lo leí 2 veces, luego otra más sin sonido en la cabeza. La palabra comienzo cargaba demasiado, o tal vez no lo suficiente. En la reunión la sala se sentía demasiado pulida, no impecable, solo acomodada. Ese tipo de orden que olvida que alguna vez hubo algo vivo ahí. Un montón de carpetas de presentación estaba apilado al centro de la mesa. La hoja de portada tenía a Douglas como autor. La última página en letra más pequeña, presentado por Samantha Ellison. No preparado por, no dirigido por. Solo eso presentado como si yo fuera una pantalla. Me senté 2 lugares lejos de él. No volteó a verme. Franklin llegó puntual. Nadie mencionó el pasado. Nadie habló del juego, ni del correo que nunca llegó, ni del silencio entre ambos. Me hizo un gesto con la cabeza durante el resumen. Parecía ensayado. Douglas llevó los puntos clave. Observé su pluma golpear al ritmo de las diapositivas. Cuando pasaron el documento, lo firmé. Sin comentarios, sin sugerencias. Solo una firma limpia en la esquina inferior derecha de la página 7. Después, Lisa me interceptó en el pasillo. Te veías muy bien allá adentro. Franklin pareció tranquilo. Sonreí. Eso es lo único que importa. Ella dudó un momento. ¿Crees que esta vez sí te darán el crédito? Encogí los hombros una sola vez. No están dando nada. Están tomando prestado. No me siguió hasta el elevador. Más tarde caminé de regreso por el extremo vacío del pasillo donde las luces parpadean. El lugar donde las paredes ya no guardan eco. Antes hubiera repasado la junta en mi cabeza, reescrito mis respuestas, resentido el silencio. Esta vez dejé los papeles sobre mi escritorio sin abrirlos de nuevo. No busqué mi nombre, ya sabía exactamente dónde estaría. Ya no toco la puerta. Ahora construyo mis propios muros. Empecé a escribir cosas que nadie leería. No eran planes ni borradores, solo pensamientos, decisiones, fragmentos de estructura. Los guardaba en una libreta de cuero marrón, con una raya delgada en la portada. Sin marcas, sin iniciales, sin logotipo de empresa. Las páginas no pedían presentación. Aceptaban lo que fuera que se escribiera. Me moví a un escritorio cerca del archivo. Sin ventana. Un cajón que no cerraba bien. Una silla de plástico que tambaleaba un poco si me inclinaba demasiado a la derecha.
Me mantenía en el centro. Ahora mis clientes venían de la lista de cuentas menores, proyectos sin reflectores, sin menciones en boletines. Pero respondían rápido, seguían recomendaciones, agradecían los reportes claros. Ya no necesitaba juntas para explicar lo que ya funcionaba. Dejé de usar viñetas. Empecé a escribir todo en oraciones completas, aunque nadie pidiera explicaciones. Por las mañanas trotaba despacio alrededor de la cuadra. No por distancia, por ritmo. Contaba las grietas en la banqueta en vez de los minutos. A veces llevaba un libro de bolsillo a la hora de comida, uno ya gastado en las esquinas. Pasaba las páginas con cuidado, incluso cuando nadie me veía. Molly volvió a pasar. Se paró junto a mi escritorio y miró las tarjetas clavadas junto al monitor, frases, líneas titulares, recortados. ¿Extrañas ser parte del grupo principal? No levanté la vista de la hoja de cálculo. Antes extrañaba no ser vista. Ahora tengo más cuidado con lo que miro. Se quedó callada unos segundos. Luego se fue sin decir nada más. Douglas me cruzó en el pasillo esa semana. Asintió una vez. Te volviste útil. Eso está bien. Seguí caminando, las manos a los lados. La libreta ahora guarda listas. No de metas, de límites. No explicar a menos que pregunten. No repetir lo que ya ignoraron una vez. No esperar reconocimiento del mismo lugar que me borró. Marqué la última con un punto rojo pequeño. No como advertencia, solo como recordatorio. Aún hay voces que resuenan si no tengo cuidado. Unas dicen, tienes que estar en la sala para importar. Otras preguntan, ¿para qué si nadie aplaude? Las dejo hablar. Luego cierro la libreta. Hay una diferencia entre que te pasen por alto y decidir no ser visto. Antes pensaba que el silencio era sinónimo de fracaso. Ahora sé que a veces es el único espacio que realmente me pertenece. No necesito que se vuelva al abrir la puerta. Solo necesito saber cuándo ya fue suficiente. Nunca me gustaron las despedidas. Siempre se sintieron como una puesta en escena para quienes no sabían qué hacer con el silencio. El correo tenía menos de 4 líneas. A partir de esta semana dejaré de brindar soporte a las cuentas del portafolio Premium. No es necesario buscar reemplazo. Esta fue una decisión personal. No incluí despedida. Archivé todos los archivos que había creado, borré las versiones con anotaciones al margen. El sistema me preguntó si quería hacer una copia de seguridad. Quité la palomita de la casilla. Guardé la laptop en su estuche, sin rayones, sin marcas en el teclado. Cualquiera diría que nunca se usó. Lo personal cabía en una sola bolsa de lona, una pluma que me gustaba, una foto de un lugar al que aún no he ido y un libro con frases subrayadas que solo yo recordaría. No se avisó a nadie. No hubo anuncios. Caminé hasta la sala de juntas del 4º piso y coloqué el gafete con el nombre hacia arriba al centro de la mesa. No en mi antigua silla, justo en medio donde no pudiera ser ignorado ni reclamado. En el cajón superior donde solía guardar plumones de repuesto y notas adhesivas, dejé un cuadrito de papel doblado. Nada dramático, solo tinta sobre blanco. Estuve aquí, me fui. Es suficiente. No lo firmé. Las luces del pasillo parpadearon como siempre, como si el parpadeo pudiera deshacer lo definitivo. Unos meses antes recuerdo a Douglas frente al elevador. Tienes que dejar de tomarte todo a lo personal. Tú no eres la historia aquí. No se equivocaba. Nunca fui la historia. Fui la nota al pie, el formato, el espacio entre líneas. Durante años creí que quedarme callada era una forma de estar a salvo. Luego pensé que si era excelente, el silencio cobraría sentido. Después dejé de pensar en lo que los demás notaban. Solía imaginar un momento final, una especie de cierre, un hilo de correos, una confrontación, un comentario lo suficientemente cortante como para dejar huella. Pero la verdad es que la mayoría de los finales no suenan a nada. Solo ocurren y la habitación sigue igual. Sin aplausos, sin culpas. Solo un espacio que ya no tengo por qué llenar. Y creo que esa es la única clase de final que permanece honesta. No necesito que vean que estoy bien. Solo necesito dejar de desear que lo hagan. Hoy no poseo gran cosa y nada que requiera pulirse. La mesa que uso tiene las patas disparejas.
Doblé una servilleta y la puse bajo una esquina y dejó de tambalearse. La silla haz al lado vino de un contenedor de donaciones de una iglesia firme silenciosa, moldeada por la postura de otras personas. Conservo una sola taza esmaltada para el té. Tiene un desconchón en el borde suave como un recuerdo ya desgastado. Sigo girando la asa hacia la izquierda cada vez que la dejo sobre la mesa. Cada mañana caliento agua en una tetera de acero que silba suavemente antes de estar lista. No la apuro. El silencio antes del sonido se siente merecido. La ventana de la sala da al oriente. La luz entra en charcos irregulares sobre el piso de madera. Algunas tablas están rayadas, otras lisas. No intento emparejarlas. El sobre llegó hace meses. Sin remitente, pero reconocí la tipografía. Mi nombre en la misma serif que usaban en premios y boletines de prensa. No lo abrí. No hacía falta. El peso del papel me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo guardé en el cajón de abajo del librero, debajo de planes de clase y esquemas escritos a mano por los alumnos. No merecía estar arriba. Una tarde, durante una pausa entre sesiones, una mujer se quedó un momento junto a la puerta. «Estuviste en una firma importante, ¿verdad?» Doblé la hoja de asistencia. Estuve en un lugar que yo creía importante. Ella sonrió como si lo entendiera. Luego salió. Ahora paso mis días enseñando a otros cómo estructurar sus palabras. Cómo usar el espacio en una página. Dónde comenzar una línea y cuándo dejar que el silencio complete lo demás. Aquí nadie me llama por títulos. No hay presentaciones con siglas. Solo mi nombre simple sin adornos. El portavasos de tela debajo de mi taza todavía conserva una mancha tenue de su antiguo escritorio. Una esquina del logo sigue bordada al borde deslavada deshilachada. Siempre la dejo hacia abajo. Ya no envío actualizaciones. No veo anuncios. Ya no necesito enterarme de quién fue ascendido o qué alianza nueva celebraron sin mí. Nunca me borraron. Solo salí antes de que me reacomodaran. Alguna vez creí necesitar validación. Una placa. Un discurso. Un correo respondido. Ahora mido el valor por lo que ya no tengo que explicar. Y eso creo es la forma más real de estar presente.